¿Se acuerdan que la clase pasada vimos la definición del polinomio de Taylor, cómo se armaba, y el resto, el error que se comete, y cómo se puede encontrar ese término complementario o resto de Lagrange para acotar el error que se comete? Habíamos visto la teoría y habíamos dicho que los ejercicios los íbamos a ver hoy, así que hoy vamos a terminar con Taylor. Y no sé si estuvieron releyendo la teoría o leyeron algo de los ejercicios o nada. ¿Cómo vamos? Yo releí la teoría Sí, del libro de Piskunov bien. y no me quedó muy claro lo del término complementario, porque lo usaba otra fórmula que no era la misma que vimos. Pero supongo Ajá, que con los ejercicios me va a quedar claro. bueno, perfecto. Y de última, te pregunto. Exacto. Bueno, vamos entonces a repasar la última parte y arrancar con los ejercicios, ¿sí? Aplicaciones, esto era la última parte. Y ejemplos. A ver, vamos a presentarlo desde acá. Bueno, ustedes párenme y pregunten si tienen dudas, porque es un tema que a veces cuesta un poco entenderlo, ¿sí? Bueno, habíamos visto entonces que el polinomio tenía una construcción específica, que es único, que le puedo poner el grado que me pidan, o puedo hacerlo de grado n en forma general. Y vamos a repasar este ejemplito. Este ejemplo dice: hallar el polinomio de Taylor de la función logaritmo natural de x en x0 igual 1 y su respectivo término complementario. ¿Sí? Entonces, mi polinomio va a estar centrado en 1. Y como no me dicen el grado ni nada, yo lo voy a hacer de orden n, o sea, el general, el completo, el que tiene todas las derivadas. ¿Sí? En los ejercicios van a ver que les dicen de orden 3, de orden 5. Si toman un polinomio determinado, el orden se lo tienen que dar, ¿sí? Para saber hasta qué orden derivan. Entonces ¿cómo sería este polinomio? Lo vamos a escribir acá, porque siempre traten de escribir qué es lo que quieren conseguir. Yo quiero un polinomio de orden n, asociado a la función logaritmo de x alrededor de 1. Entonces, según la fórmula que vimos de nuestro polinomio, esto va a ser f de 1 más f' de 1 por x menos 1, más f segunda de 1 por x menos 1 al cuadrado, sobre 2 factorial, más f tercera de 1 por x menos 1 al cuadrado, sobre 3 factorial, más, y así sucesivamente, hasta la derivada enésima en 1 por x menos 1 a la n sobre n factorial. Y ahí yo tendría el polinomio de orden n, ¿sí? Siempre está bueno escribirlo porque así sé qué es lo que tengo que buscar. Cuando ya tengo el punto y tengo la función, bueno, ahí voy viendo qué necesito. Lo que yo necesito para construir este polinomio entonces va a ser la imagen de 1, la derivada Profe, evaluada en 1. Sí, ¿no dime. sería en la tercera derivada x menos 1 al cubo? Sí. Sí, siempre el exponente coincide con el orden de derivación y coincide con el número factorial. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Necesito todas las derivadas evaluadas en 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar. Empecemos a derivar. La función es logaritmo de x.
La derivada primera es 1 sobre x, que la puedo pensar como x a la menos 1. La derivada segunda sería derivar esto. Derivar esto quiere decir bajo el menos 1 por x a la menos 2. O sea que me quedaría menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? La derivada tercera sería derivar esto. Bajo el menos 2 me queda 2 positivo por x a la menos 3. O sea, 2 sobre x al cubo. La derivada cuarta sería derivar esto. Entonces me quedaría 2 por menos 3 por x a la menos 4. Y acá fíjate que pusimos el menos adelante y en vez de poner el número pusimos 3 por 2. Porque en la próxima derivada yo voy a bajar el 4, entonces me va a quedar 2 por 3 por 4, y eso es un número factorial. Entonces me va a ayudar a entender cómo va a ser mi derivada enésima, ¿sí? Entonces fíjate, acá arriba, ¿qué me quedó en el fondo? Factorial de 3, en la derivada de orden 4. En la derivada de orden 3 me quedó 2, que es factorial de 2. En la derivada de orden 2 me quedó 1, que es factorial de 1. Y en la derivada de orden 1 me quedó 1, que es factorial de 0. Entonces fíjense que en el numerador me queda un factorial que es un numerito menos que el orden de derivación. Si el orden de derivación es 3, tengo factorial de 2. Si el orden de derivación es 4, tengo factorial de 3. Por lo tanto, ya puedo acá inferir cómo va a ser mi derivada enésima. Mi derivada enésima va a ser, la x abajo tiene el mismo exponente que el orden de derivación, o sea, x a la n. El numerito factorial es un numerito que tiene un valor menor al orden de derivación, o sea que si el orden de derivación es n, el numerito va a ser n-1 factorial. ¿Está bien? Y lo que me falta es el signo, porque el signo no es siempre positivo ni siempre negativo. Está alternado. Por ejemplo, en la derivada primera me dio positivo. En la derivada segunda me dio negativo. En la derivada tercera me volvió a dar positivo y en la cuarta me vuelve a dar negativo. O sea que los signos son alternados. Necesito entonces un factor signo. El factor signo Mónica, siempre... Sí. ¿el orden, digamos, es positivo, negativo, o puede alterarse también así? En este caso da positivo, negativo, positivo, negativo. Por ahí en otra derivada de otra función te da al revés, negativo, positivo, negativo, positivo. O sea, la alternancia quiere decir que los signos van cambiando. En esta función en particular arranca de positivo. Entonces tengo que pensar qué exponente le voy a poner a este factor signo. Que esto ya lo hicimos cuando vimos derivadas sucesivas, ¿se acuerdan? Que pensábamos en la derivada enésima para escribirla en forma general. Y vimos este factor signo, que es el -1 elevado a algo. Entonces, bueno, ¿a qué lo voy a elevar? Para que me dé la primera positiva, la segunda negativa, la tercera positiva, la cuarta negativa. Bueno, por ejemplo, a la n-1. Fíjate, derivada primera, me queda exponente 0. -1 a la 0 es positivo. Derivada segunda, me queda exponente 2 menos 1, 1. -1 a la 1 me da negativo. Derivada tercera, me queda exponente 3 menos 1, 2. Menos 1 al cuadrado me da positivo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces lo que logré es encontrar la generalización de la derivada enésima. Y con esto ya tengo todo, porque si yo quiero la derivada tercera, lo único que hago es reemplazar la n por 3, y ya tengo todo el término que se corresponde con la derivada tercera. ¿Sí? Bien, ahora de estas derivadas, a mí lo que me interesa es cuánto valen en 1 para completar mi polinomio. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto vale la función en 1? ¿Cuánto vale el logaritmo de x en 1? Vale 0. Así que este f de 1 se va a ir, porque me va a dar 0. Este se va. ¿Qué más? Bueno, f' de 1. F' de 1 significa reemplazar acá por 1. Entonces me va a quedar 1 sobre 1. 1. F' de 1 vale 1. Esta ya la tengo y vale 1.
¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Si no me paran y me preguntan, ¿sí? Sí, profe, se le entiende. Perfecto. Derivada segunda evaluada en 1. Pongo el 1 acá. Me da menos 1 sobre 1. Menos 1. Quiere decir que acá arriba va a ir el menos 1. Entonces este término, ¿cómo me va a quedar? Menos 1 sobre factorial de 2, menos 1 medio. Medio. ¿Bien? Derivada tercera evaluada en 1. Pongo el 1 acá. Me queda 2 sobre 1. 2. Quiere decir que acá arriba va a ir un 2. Pero este término, ¿cómo me va a quedar? 2 sobre factorial de 3, que es 6. O sea, un tercio. Este me queda un tercio. Y así voy obteniendo todos los coeficientes. ¿Cómo quedará el coeficiente general, el de la derivada enésima? Bueno, voy a reemplazar la x por 1. Voy a poner el 1 acá. Entonces, este factor signo queda igual, porque ahí no reemplazo nada. Este factorial queda igual, porque ahí no reemplazo nada. Y lo único que reemplazo es la x, que vale 1, 1 a la n es 1. Entonces, el numerito que va a ir acá arriba va a ser menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial. Y a eso lo voy a tener que dividir por n. Entonces, si yo quiero saber cómo me quedaría todo el término completo, este numerito, va a ser menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial sobre n factorial. Y entonces me paro acá y digo, eso no lo puedo reducir, escribir de otra forma, simplificar, como hice acá, con el 2/6, que simplifiqué. Y me dio un tercio. Acá no puedo simplificar. Sí, porque tengo factoriales. Entonces tomo el más grande, que es n factorial, y lo escribo como n por el factorial del anterior, que es lo que hacíamos siempre para simplificar factoriales, ¿no? Este n-1 entonces se va con este n-1. ¿Y cómo me quedó ese término general? Me quedó menos 1 a la n-1 sobre n. El factorial se fue, porque lo pude simplificar. ¿Sí? Entonces ya estoy en condiciones de armar el polinomio completo. Acá, en la segunda diapositiva, ustedes tienen el polinomio completo asociado ya con los coeficientes, ¿sí?, que habíamos determinado recién. Acá me quedó así, por x menos 1 a la n, porque por supuesto este es el coeficiente, el menos 1 a la n menos 1 sobre n es el coeficiente, y nos quedó multiplicado por x menos 1 a la n. Y ese sería nuestro polinomio asociado, ¿sí? Entonces, construir el polinomio significa usar esa fórmula, ir reemplazando cada una de las derivadas en el punto por lo que me dé, y el término genérico, el de la derivada enésima, que también me quede completo en función de n, para que yo pueda utilizar este polinomio y calcularlo hasta el grado que yo quiera, hasta el orden que yo quiera, ¿sí? Me pueden pedir de orden 3, 4, 5, etc. Los términos siguientes ya los puedo calcular usando esto que está acá. ¿Y cómo se calcula el resto? Que es lo que acá el compañero decía que cuesta. Sí, obviamente, el resto es lo que más cuesta el polinomio de Taylor. El resto tiene esta fórmula. Si vos el polinomio lo vas a hacer hasta orden n, el resto de orden n sería la derivada siguiente, evaluada en c, sobre n más 1 factorial, que sería la construcción del término general del polinomio, por x menos x0 a la n más 1. Y este numerito c, que no lo conozco, es un número que vive entre el punto donde vos centrás el polinomio y el punto donde vos querés evaluar.
que dependerá quién sea mayor de estos dos, x o x0, donde voy a ubicar el c. ¿Sí? Para armar este término general, ¿qué tengo que mirar yo? Bueno, tengo que mirar esto, la derivada enésima, cómo me había quedado. Era menos 1 a la n-1 por n-1 factorial sobre x a la n. Entonces, para encontrar esta derivada, la que le sigue, yo lo que voy a hacer acá es reemplazar a la n por n+1. Y ahí voy a obtener la derivada que sigue. Entonces, ¿cómo me queda la derivada en n+1? En x. Usando esto. Donde dice n voy a poner n+1. Acá, acá y acá. Entonces me va a quedar menos 1 a la n más 1 menos 1 a la n. N más 1 menos 1, n factorial. Y x a la n más 1, x a la n más 1. Entonces acá tengo la derivada enésima. Eso es lo que voy a reemplazar acá. Esta es la derivada enésima que la voy a reemplazar acá. ¿Ok? ¿Evaluada dónde? Evaluada en C. Entonces el término complementario o el resto, que es lo mismo, me va a quedar menos 1 a la n, menos 1 a la n, por n factorial, sobre, y en vez de x a la n más 1, como la voy a evaluar en C, c a la n más 1. ¿Qué más? Sobre n más 1 factorial, que ya lo tenía en la fórmula original, por x menos x0 a la n más 1. ¿Quién era mi x0? ¿Dónde estaba centrado mi polinomio? ¿Cuánto 1. valen? 1. Entonces acá voy a poner x menos 1 a la n más 1. Y este va a ser mi término complementario. Ahora, ¿se puede reducir? Sí, se puede reducir. Fíjate, el menos 1 a la n no, queda igual. El c a la n más 1 queda igual. Y el x menos 1 a la n más 1 queda igual. Eso no lo puedo reducir. Pero el factorial, tengo factorial de n en factorial de n más 1. Como el más grande es n más 1, en vez de escribirlo así el factorial, lo voy a escribir como n más 1 por el factorial del anterior. Y este factorial de n se me va con este. O sea que me quedó solamente el n más 1 abajo. Quiere decir que el resto ya lo tengo, es esta fórmula. Resto o término complementario. Es todo eso que escribí ahí. ¿Sí? Ya está. Ya tengo la fórmula que buscaba, que es esta. Una vez que tienen la fórmula del polinomio y la fórmula del resto, ya ahí les pueden pedir que evalúen en algún punto en particular y que calculen el error que se comete si el polinomio lo toman de un orden determinado. Por ejemplo, de orden 3, de orden 2, de orden 1, de orden 4, etc. ¿Sí? En este ejemplo, más que nada, quería que aprendan a construir el polinomio y la fórmula del resto. ¿Hasta acá se entendió? Me parece que hoy se entendió mejor que la clase pasada, que había mucha gente en mi casa y era un lío. Hoy estamos Sí, re tranquilos hoy. Bueno, muy bien. ¿Para qué sirve? Dijimos que sirve para aproximar. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde usemos este polinomio para aproximar. Por ejemplo, este dice, calcular el polinomio de Taylor de orden 5. Acá me dice, bueno, deriva hasta la derivada quinta. El orden no es igual que el grado, porque a veces vos derivás hasta orden 5 y capaz que la derivada quinta evaluada en el punto te da 0 y el polinomio te queda de grado 4. O sea que lo que te tienen que dar es el orden de derivación. Después, si el grado coincide o no con el orden, es otro tema. Puede ser que me quede de grado 5 si la derivada quinta no es 0, o puede ser que me quede, qué sé yo, de grado 3, aunque sea de orden 5. ¿Sí? Así que el orden es el orden de la derivada, la cantidad de veces que tengo que derivar. Después el grado va a depender de qué me dé la derivada en el punto. ¿Sí? ¿Centrado dónde? Centrado en 0. O sea que si está centrado en 0, el polinomio que me piden es el de Maclaurin, no el de Taylor. ¿Sí? De esta función,
e a la 2x. Y después dice, con ese resultado, aproximar este valor, f de 0,1. Que en el fondo, si reemplazo la x por 0,1, me va a quedar e a la 0,2. Yo tengo que encontrar este valor aproximado, usando mi polinomio. La aproximación acá va a ser bastante buena, porque el 0,1 está muy cerquita del 0. Pero además me piden que evalúe f de 1. El 1 está lejos del 0. Si reemplazo la x por 1, me va a quedar e cuadrado. Quiero el valor de e cuadrado también, usando este polinomio. Entonces no va a ser tan buena la aproximación acá, porque el 1 está lejos del 0. ¿Está bien? Entonces, cuanto más cerquita sea el número que yo quiero aproximar del punto donde centro el polinomio, mejor va a ser la aproximación. Y cuanto más alto sea el orden, mejor va a ser la aproximación también. ¿Sí? Entonces, empecemos a pensar cómo sería el polinomio que yo quiero armar primero. Lo voy a escribir. Si está centrado en 0, la cuenta es más chiquita, más cortita. Entonces, ¿cómo sería nuestro polinomio? Sería polinomio de orden 5 de la función e a la 2x centrado en 0. Entonces, ¿quién va a ser? F de 0 más f' de 0 por x menos 0, que es x, más f segunda de 0 por x menos 0 al cuadrado, que es x cuadrado, sobre factorial de 2, más f tercera de 0 por x cubo sobre factorial de 3, más f cuarta de 0 por x cuarta sobre factorial de 4, y el último término va a ser f quinta de 0 por x a la quinta sobre factorial de 5. Y ahí terminó, porque es de orden 5 el que me pide. ¿Sí? Si está centrado en 0, repito, es más cortito porque ya no pongo x menos 0, porque x menos 0 es x. Entonces queda como más centradito el polinomio. Bueno, ¿qué necesito para este polinomio? Para armarlo. Necesito todas las derivadas. La derivada, la función primero evaluada en 0, la derivada primera evaluada en 0, la segunda evaluada en 0, la tercera evaluada en 0, la cuarta y la quinta. Por eso voy a derivar hasta orden 5 la función primero. La primera derivada, si la función es e a la 2x, me va a dar lo mismo, e a la 2x, por la derivada del exponente, que es 2. Es una regla de la cadena. La derivada segunda me va a dar la constante que da igual. Y tengo que derivar e a la 2x, pero la derivada de e a la 2x ya la hice, es e a la 2x por 2. ¿Sí? Derivada Sí. tercera. 2 por 2 queda igual. Y la derivada de e a la 2x es 2 por e a la 2x. Por lo tanto, ya veo qué pasa con esta derivada, ¿o no? Sí, 2 a la n, ¿no? Claro, me va dando 2 elevado al orden de derivación. Esta sería 2 a la 1 por e a la 2x. Este sería 2 al cuadrado por e a la 2x. Este sería 2 al cubo por e a la 2x. Y así sucesivamente, la derivada quinta sería 2 a la quinta por e a la 2x. Puedo sacar la enésima si quiero. No me la piden, pero esta es re fácil. La derivada enésima va a ser 2 a la n por e a la 2x. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahora tengo que evaluar hasta acá, hasta la orden 5, en 0. Entonces, f de 0 sería e a la 0, que es 1. F de 0 es 1. Esto que está acá vale 1. F' de 0 es evaluar acá, la x por 0. Me quedaría e a la 0, 1 por 2, 2. Entonces f' de 0 es 2. Quiere decir que este numerito que está acá va a ser un 2. F segunda de 0 me va a dar e a la 0, que es 1, por 4. 4. ¿Sí? O sea que f segunda me da 4.
Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda 4 2. sobre... Bien, 4 sobre factorial de 2, que es 2, me queda 2. Derivada cuarta. Ya sé lo que me va a dar. ¿Qué me va a dar la derivada cuarta? En 0. Tercera. Tercera. 2 al 8. 2 al cubo, 8. Muy bien. Entonces acá me queda 8 sobre factorial de 3. Factorial de 3 es 6. O sea que esto me da 4 tercios. ¿Sí? Sí. Sí, La derivada cuarta me va a dar en 6 0 sobre factorial. 2 a la cuarta, que es 16. Entonces acá me queda 16 sobre factorial de 4. ¿Cuánto vale el factorial de 4? 4 por 3 por 2, 24. 24. Y ahora simplifico por 8 y me queda 2 tercios. sí, Bien. Y la quinta me da 2 a la quinta, que es 32. Entonces esta me quedaría 32 sobre factorial de 5. Eso es 120. 120. Y esto simplificado, ¿cuánto da? 4 quinceavos. 4/15. Bueno, y ahí tengo todos los términos. En principio, si quieren, lo pueden armar poniendo el numerito de arriba y el valor del factorial. Y después arman otro simplificando. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo en varios pasos, si quieren. Fíjense, acá yo dibujé la función 2 a la x y el polinomio sin simplificar, ¿ven? 8 y 6, 16 y 24, 32 y 120. Y me dio el polinomio esta curva que está en negro. O sea, la función es la que está en rojo y el polinomio es la que está en negro. Fíjense que alrededor de 0, acá básicamente son iguales, están re pegadas, ¿ven? Porque grado quinto, a medida que aumenta el grado, lo que voy logrando es que el polinomio se vaya pegando a la curva, cada vez más lejos del 0. O sea, voy logrando, a medida que aumento el grado, que las curvas se peguen en un entorno de 0 cada vez más grande. ¿Sí? A medida que aumenta el grado, se mejora de esa forma la aproximación. Bueno, y entonces, ¿cómo quedó el polinomio? Acá lo tengo simplificado y armado. ¿Ven? Acá todos los términos son positivos. Acá ya puse los valores antes de simplificar y después simplificados. Le puse polinomio de orden 5. También se puede poner de orden 5 asociado a e a la 2x alrededor de 0. Esta notación es linda cuando la función es chiquita. Si vos tenés que hacer un polinomio de la función, qué sé yo, logaritmo de x más x cuadrado sobre 4 sobre seno de x, no te entra todo acá para ponerlo. Entonces uno pone f, en general, o g, la función que tenés que usar. Acá, como estamos trabajando con una sola función, uno puede poner polinomio de orden 5, porque la única función con la que estoy trabajando es f. A veces hay ejercicios donde se trabaja con dos polinomios de dos funciones distintas, y entonces sí, hay que poner el polinomio asociado a f o el polinomio asociado a g. ¿Sí? Bueno, ahí me quedó mi polinomio. Perfecto. ¿Para qué lo quiero usar, este polinomio de Taylor, que es el que mejor se aproxima a la función alrededor de 0? Lo quiero usar para aproximar la función evaluada en un décimo, es decir, obtener esta cuenta. Entonces, la función evaluada en un décimo va a ser aproximadamente igual al polinomio que yo obtuve evaluado en el mismo valor. Esto es aproximar usando ese polinomio. Entonces, voy a decir que ese polinomio evaluado en un décimo, ¿qué cuenta me va a dar? Bueno, cada vez que aparece la x, tengo que poner un décimo y hacer la cuenta. ¿Ok? Mucha calculadora y mucha cuenta me quedaría acá. Si quieren, puedo poner 0,1 para no escribir con fracciones.
Y me da este numerito, la cuenta. 1,22140266 y sigue, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿y qué tal estará esta aproximación? ¿Estará buena? ¿No estará buena? ¿Cómo la puedo medir? Bueno, lo que vamos a hacer es trampa. Si yo tengo este valor aproximado y yo sé que ese valor corresponde al cálculo de e a la 0,2, puedo agarrar la calculadora y hacer esta cuenta. Porque la idea de estos polinomios de aproximar es poder hacer las cuentas. Si yo tuviese que hacer esta cuenta a mano, la puedo hacer. Me va a llevar un tiempo, pero se puede. En cambio, esta cuenta a mano es imposible que vos la puedas hacer. ¿Sí? Con la calculadora, que también es una aproximación, porque la calculadora me va a devolver los números que entren en el visor. Y si tiene infinitas cifras decimales, obviamente todas no me las va a dar. Y seguro que va a tener infinitas cifras decimales porque e es un número irracional. O sea que si lo elevo a cualquier cosa sigue siendo irracional. Y mirá, este es el número que me dio con la calculadora. Fíjense, ¿cuántas cifras decimales exactas obtuve con la aproximación de mi polinomio de Taylor? 6. Sí, 6. 6, porque fíjate, 2, 2, 1, 4, 0, 2. Estas son exactas. Y recién tengo un error a partir de la cifra número 7. Quiere decir que el error que yo cometo al aproximar usando el polinomio, lo puedo acotar y decir que es menor que 10 a la menos 6. Porque obtuve 6 cifras decimales exactas. O sea que hasta 6 cifras decimales está bien. A partir de la séptima cometí el error. O sea, con un número más chico que este. Esto es acotar el error, pero yo acá lo estoy acotando haciendo trampa. Lo estoy acotando usando la calculadora, que es lo que no se debería hacer. ¿Se entiende? Entonces el error es muy chiquito, recién es a partir de la séptima cifra decimal. ¿Qué pasa si yo aproximo ahora lo otro que me pedían? Aproximar el polinomio en 1. O sea, yo quiero f de 1, que es e al cuadrado, ¿no? Voy a obtener el valor de e al cuadrado, pero no a través de la función, sino a través del polinomio. Tomando en cuenta que yo lo centré en 0, entonces si estoy parada en 1, estoy muy lejos. Nuestra opción anterior era 0,1, que estoy muy cerca, o sea que esta aproximación tiene que ser buena. Esta no va a ser tan buena, porque estoy muy lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Evalúo el mismo polinomio donde estaba la x, pongo 1 y hago toda la cuenta. Y me da este número. Fíjense, si yo calculo con la calculadora ahora, haciendo trampa para ver qué tal está la aproximación, e cuadrado me da 7,389 y a nosotros nos dio 7,266. Entonces, ¿cuántas cifras decimales exactas obtuve ahí? Una sola. Decimales. Ninguna. Ninguna. O sea, lo único que obtuve fue el número entero. O sea, que el error que cometí es menor que 1. Es un montón. No tengo decimales. Solo conseguí el mismo valor entero. Entonces, esta aproximación no es buena. ¿Por qué no es buena? Si el polinomio es de grado 5, es un polinomio súper importante, sí, pero estoy en 1, que está muy lejos del 0,1. Entonces, la aproximación, para que sea buena, tiene que tener dos cosas. Primero, el polinomio tiene que tener un orden más o menos alto. Hay algunas aproximaciones que hasta orden 3 están muy buenas. Fíjate qué error tengo acá, muy chiquitito, ¿no? Y si el valor numérico que yo estoy aproximando está cercano al punto donde centro el polinomio. Si está lejos, la aproximación no va a ser buena. Y no va a tener una utilidad importante. Así que, ¿para qué sirve este polinomio? Para aproximar valores de la función cercanos al punto donde está centrado.
y le puedo poner el orden que yo quiera para mejorar esa aproximación, ¿sí? Van a ver que hoy vamos a ver que hay ejercicios donde te dicen, decime hasta qué orden necesito desarrollar el polinomio de Taylor alrededor de tal punto para que el error que se cometa sea menor que tanto. O sea, necesito encontrar un polinomio que me dé el error que yo quiero, menor que un número determinado. ¿Sí? Eso hay que hacerlo a pulmón. Profe, Sí. una Dale. consulta. ¿Por qué en este ejemplo, en este caso de ejercicio, no usamos el término complementario? Todavía no lo usamos, ahora lo vamos a usar. Ah, ¿El ok. término complementario para qué sirve? Para esto, para encontrar la acotación del error que cometí, porque se supone Sí. que con la calculadora no lo tenés que hacer. Siempre hay mucha discusión en los docentes de análisis sobre este tema, porque muchos docentes dicen, ¿para qué voy a usar la acotación del error y volverme loco con todo eso si con la calculadora yo me puedo dar cuenta cuál es el error que cometí? Puedo acotarlo igual, como hicimos acá. Acá acotamos el error, sin el término complementario, simplemente comparando con el valor de la calculadora. Pero es necesario que sepan hacerlo con el término complementario, ¿por qué? Porque me pueden preguntar esto que les acabo de decir yo recién. Me pueden decir, ¿hasta qué orden tengo que desarrollar el polinomio para obtener tal error? Y eso no lo puedo hacer si no conozco la fórmula del término complementario. Entonces es necesaria, ¿sí? Y sobre todo en ingeniería, donde trabajan siempre acotando errores. En muchas de las otras áreas de aplicación de análisis matemático, van a trabajar con errores. Van a ver que lo van a hacer. En años superiores, por supuesto, ¿no? Por eso esto está en primero, para que ustedes lo aprendan y después lo apliquen. En años superiores, en otras materias. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora yo quiero, una vez que tengo el polinomio y que calculé la aproximación y todo eso, lo que me piden ahora es encontrar la expresión del resto del polinomio de Taylor, a ver, de orden 5, el que estuvimos trabajando, en x0 de la función con la que trabajamos y acotar el error para 0,1 y 1. Acotar el error para los dos valores que estuvimos trabajando. Nosotros ya lo hicimos de manera tramposa, ahora lo vamos a hacer como corresponde, usando el término complementario. ¿Sí? Bien. Esta es la parte más difícil de Taylor. Fórmula del término complementario. Rn de x es f a la n más 1 evaluado en c sobre n más 1 factorial por x menos x0 a la n más 1. Esta es la fórmula. ¿Qué hay que saberla? Bueno, hay que saberla si el final se lo tomamos presencial. Si están en la virtualidad, pueden tener un machete y nadie se los va a ver de esta fórmula, ¿no es cierto? Donde se vive en este intervalo si x0 es más chiquita que x, o se vive en este intervalo si x es más chiquita que x0. Siempre se vive entre x0 y x. ¿Quién es x0? El valor donde centro el polinomio, nuestro ejemplo 1. ¿Y quién es x? El valor donde voy a evaluar. Por ejemplo, si empezamos por esta, va a ser 0,1. O sea que nuestro X0 es c... 0, ¿no? ¿Cómo? X0 es 0. Sí, me quedé con el ejercicio anterior, gracias. Bueno, ¿quién es más chiquito entonces? ¿0 o X0. 0? 0, quiere decir que C vive entre 0 y 0,1 en este caso. Si el valor de la X fuese más chiquito que 0, se pone al revés. Por eso se dice que C vive entre X0 y X, pero bueno, va a depender quién sea mayor que quién para ubicarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar en los dos casos este resto? Primero, nuestro resto es de un polinomio de orden 5. ¿Evaluado dónde? En el primer ejemplo, en 0,1. Entonces, si reemplazo
acá, como la n5, voy a necesitar la derivada de orden 6, evaluada en c, por x menos x0, pero x es 0,1 y x0 es 0. O sea que acá me va a quedar por 0,1 elevado a la n más 1, o sea, a la sexta, sobre n más 1 factorial, que sería factorial de 6, y se acabó. Este va a ser mi término complementario para el primer ejemplo, para x igual a 0,1. Bueno, acá está escrito. Entonces, ¿qué me falta reemplazar? Me falta reemplazar esto. ¿Sí? Pero la derivada sexta, evaluada en 0, como ya vimos la enésima, ¿se acuerdan de la enésima acá? Mirá cómo era la enésima. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada sexta? Y va a ser 2 a la sexta, ¿no? Sí. Por e a la 0, que es 1, o sea, 2 a la sexta. Quiere decir que la derivada esta me va a dar 2 a la sexta, evaluada en 0. Pero ojo acá, porque el término complementario, y acá está donde está la diferencia, no evalúa en 0, evalúa en c. Entonces, si acá yo no pongo 0, pongo c, ¿qué me va a quedar acá? X, que ahora vale c, a la x. Ay, me olvidé cómo era la derivada. Era e a la 2x. E a la 2x, no x. Me va a quedar e a la 2x, pero x Sí. ¿cuánto vale? 12. Bien, Claro. ahí me queda la derivada que tengo que evaluar. Ojo acá, porque no es en 0, es en c. Entonces este término no se va a ir, va a quedar. Y es el que me va a permitir acotar. Entonces acá me queda 2 a la sexta por e a la 2c por 0,1 a la sexta sobre el factorial de 6. Muy bien. Todos estos numeritos, estos se pueden resolver. Puedo hacer toda esa cuenta y me da este número en el denominador. Y en el numerador, ¿qué me quedó? E a la 12. ¿Sí? Ahí me quedó mi resto evaluado en C, que es lo que tengo que acotar ahora. ¿Y cómo se acota? Bueno, se acota partiendo de esto. Parto de acá y trato de armar E a la 2C, pero siempre cuando uno acota, para que la acotación sea viable y no sea una porquería, tiene que tratar de acotar con números enteros. Porque si acota con E, no sirve. Si yo lo que quiero es saber el error que cometo al calcular justamente E a la 0,2, no puedo decir el error es menor que E a la 0,1, porque estoy trabajando con un error escrito de la misma manera que lo que yo quiero calcular. Entonces, uno tiene que acotar con números enteros. Entonces, una posibilidad sería pensar esto así, mira. C vive entre 0 y 0,1. Yo tengo que armar esto que está acá para acotar. Entonces, primero, C está multiplicada por 2. Multiplico todo por 2. No pasa nada en una desigualdad, ¿no? ¿Sí o no? No, no pasa No, nada no, ahí. está No correcto. pasa nada. Ahora a esto le voy a aplicar la función e a la x, que es una función creciente, ¿no? Si vos a una desigualdad triple o doble le aplicás una función creciente, la desigualdad no cambia. Si le aplicás una función decreciente, te va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿qué me va a quedar? E a la 0 menor que E a la 2C menor que E a la 0,2. ¿Está bien? E a la 0 es 1. ¿Sí? Y acá este es el número que yo tengo que pensarlo como entero. Lo tengo que pensar como entero para que no me modifique la situación. ¿Sí?
Por ejemplo, e a la 0,2. ¿Es más chiquito que e a la 1? ¿O es Sí, más chiquito que e al cuadrado? No, no. No, no. ¿Qué? Que al cuadrado. ¿Por qué? A ver, hagan la cuenta. E a la Porque 0,2. que también. A ver, claro ¿cuánto que E da? también. Bueno, Porque E a la 0,2 lo habíamos aproximado antes y da 1,20 y pico. bien, entonces es más chiquito que e. Sí. ¿Estamos bien? Pero e es un número irracional, que es poco amigable. ¿Qué es e? ¿Cuánto vale e? 2,30 y... ¿Casi 3? No, ¿Puedo sí, decir que esto es más chiquito que 3? sí, Bueno, porque 2. no, porque es 2,71. Ah, es verdad. Entonces me queda que e a la 12 lo voy a acotar con un 3. Y ustedes me van a decir, pero en vez de 3, ¿qué pasa si yo pongo 4? Nada, porque yo lo que busco es una cota. No busco la mejor cota, porque si yo conozco la mejor cota, conozco el error. Y si conozco el error, ya está, no lo cometo. Lo que yo hago es acotarlo. Y un error se acota con una cota superior, cualquiera. Uno siempre trata de buscar la menor posible para que la acotación me quede mejor. Pero si yo en vez de 3 pongo 4, no pasa nada. Lo que no puedo poner es e o e a la 0,2, porque yo no puedo acotar con el mismo número con el que estoy trabajando, y no puedo acotar con un irracional. Siempre para acotar, lo mejor, lo más conveniente, es acotar con un número entero. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Y se podría poner que es menor a 2, como ya sabíamos que a la 0,2 es menor que 2 también. Y ahí te la peleo, porque vos el error, vos hiciste este cálculo, te Sí, dio 1,22 y pico, ¿sí? La aproximación, ¿no es cierto? Sí, sí, Esto es menor que 2. Está bien que es menor que 2, pero vos tenés que tratar de armar la acotación con los datos que tenés de C. Y si vos la armás acá, vos fíjate que quedamos en que E a la 2C era menor que E a la 0,2 y que este número es más chiquito que E, para buscar un número entero. ¿Sí? sí, Si vos usás el cálculo que vos hiciste cuando hiciste el polinomio evaluado en ese punto, vos ya sabés que esto es menor que 2. Podés usar el 2, no pasa nada. ¿Sí? ah, bien. Podés. ¿De dónde había sacado 2C, profe? Que no noté. 2E. ¿De dónde lo había sacado? 2C. Ah, porque como vos acá querés acotar este término, Sí. y vos tenés, que ya sabés que C vive entre 0 y 0,1, lo que tengo que armar es este término, que me aparezca ese término. Entonces primero Basta. necesitaba 2C, entonces multipliqué todo por 2. Basta, está. ¿Sí? Bueno, perfecto. También uno acá podría hacer lo siguiente. Hay muchas maneras de acotar, por eso les digo. Yo sé que C vive entre 0 y 0,1, ¿no? Y 0,1 es menor que 1. Yo podría trabajar con el 0 y con el 1 de entrada. Entonces multiplico por 2 y me queda e cuadrado. ¿E cuadrado qué número es? A ver, aproximado. 7,4. 7 como algo. 7, algo. Le podría poner 8 también de cota. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo busco Sí, sí. una cota superior. Las cuentas que yo haga para encontrar esa cota tienen que estar bien. Y nadie me va a discutir qué cota usé. ¿Sí? Bueno, en nuestro ejemplo, yo ya lo había escrito acá, usamos 3. ¿Sí?
Fíjense, acá yo les aclaré, en esta acotación, este número es mucho menor que 3, pero lo acotamos de esta manera para que el resultado sea más fácil de manejar. O sea, lo acotamos con un número entero. Si ustedes ven que es mucho menor que 3 y ustedes habían visto que este número me daba menor que 2, uno acá puede poner 2 y no pasa nada, y acota con 2. ¿Estamos? Bueno, entonces, ese resto que tenía esta fórmula va a ser más chiquito que si en vez de esto pongo 3, porque lo estoy acotando. Como esto es menor que 3, esta cuenta va a ser menor que esta cuenta. Hago la cuenta y me da este número. Este número en decimales me da esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, todos los ceros que me aparecen después de la coma son cifras decimales exactas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que esta acotación, esta aproximación con el polinomio de grado 5 me da un error con menor a 6 cifras decimales exactas. O sea, menor a 10 a la menos 6, como habíamos visto con la calculadora. ¿Sí? O sea que acá yo lo estoy demostrando, acotando el error con la fórmula del resto de Lagrange, en vez de usar la calculadora, que es lo que supuestamente no se hace, que es trampa. Entonces fíjense que en el valor que nosotros buscamos con la calculadora, nos dio las 6 cifras decimales exactas. Aunque yo no sepa esto, aunque no haga esta cuenta con la calculadora, con el resto de Taylor, puedo encontrar esta acotación que me permite decir cuántas cifras decimales exactas obtuve en esa aproximación. Como me dio 6 ceros, bueno, el error va a ser menor que 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿Se entiende? Llego a la misma conclusión, pero usando el resto, que es lo que tengo que usar. Ok, ¿qué va a pasar cuando lo haga en 1? En el otro valor, que nos dio una porquería la aproximación. Bueno, la fórmula es la misma, es esto, dividido 6, y acá en vez de 0,1 va 1. Entonces el numerito que multiplica e a la 2c es este. ¿Está bien? Y acá la acotación va a ser distinta, porque c vive ahora entre 0 y 1. Entonces multiplico todo por 2 y me queda que 2c vive entre 0 y 2. Aplico e a la x, que es estrictamente creciente y no me modifica, y me queda que e a la 2c es menor que e al cuadrado. E lo aproximo a 3, entonces esto va a ser menor a 9. Y la cota que voy a usar es 9 acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acoto. En vez de esto pongo 9. Y va a ser menor a 9 este número, por lo tanto, si lo multiplico por 4 sobre 45, va a ser menor toda la cuenta. Toda esta cuenta me da 0,8. Y entonces, ¿cuántas cifras decimales exactas obtuve? Ninguna. Como la parte entera me dio 0, quiere decir que solamente la pegué en la parte entera. El error es muy grande y entonces es una mala idea usar esa aproximación. ¿Sí? El error es menor a 1. Es tremendo el error. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Lo más difícil de esto es la parte de acotación, que les cuesta bastante. Pero bueno, practicando un poco puede salir. Ok, vamos a otro ejercicio. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Fíjense lo que pasa acá. Me dicen, tengo la función seno de x y quiero calcular el polinomio de Taylor de orden 3, o sea, hasta la derivada tercera nada más, alrededor de 0, o sea, de Maclaurin, y encontrar la expresión del resto. Con esa estimación, acotar el error que se comete al aproximar
f en pi sobre 6 por el polinomio en pi sobre 6. Acá el valor que yo le pongo a la imagen, a la x, es el mismo que le voy a poner al polinomio porque la función es seno de x. En el caso anterior, como era e a la 2x, yo reemplazaba el polinomio en 0,1 para encontrar el valor de e a la 0,2. Pero como acá es x, directamente lo que pongo acá lo voy a poner acá. Y cuidado, porque pi sobre 6 son 30 grados, pero yo no puedo poner 30 grados. Tengo que trabajar en radianes. ¿Puedes repetirlo eso de lo de seno de X? Por favor, profe. Sí. Cuando vos trabajás con la función evaluada en x, ya sea seno de x, e a la x, logaritmo de x, el valor que a vos te da la función que vos querés evaluar es el mismo que vas a usar en el polinomio. Y te va a dar el seno de 0,1 o e a la 0,1 o el logaritmo de 0,1. Ahora, cuando el argumento cambia, cuando es e a la 2x, lo que yo quiero calcular, o el seno de x más pi, o el logaritmo de x más 5, bueno, entonces acá, si a mí me piden que la función la aproxime en 0,1, lo que voy a obtener acá no es e a la 0,1, voy a obtener e a la 0,2. Acá voy a obtener el seno de pi más 0,1, o sea, el seno de otra cosa. Acá voy a obtener el logaritmo de 0,1 más 5, o sea, el logaritmo de otra cosa. Yo lo que tengo que reemplazar siempre en la x del polinomio es lo que pongo acá. Lo que pongo en el argumento de la función, no lo que me queda adentro del argumento de esta función. Ah, ok. Es distinto cuando lo aplico Ahí la solo cosa. a x, que va directo, que cuando lo aplico a otra cosa. Hay que tener cuidado ahí, mirar bien. Ya van a ver que hay ejercicios donde uno tiene que pensar que le va a poner a la x. Porque fíjate, suponete que yo te digo, el ejercicio anterior te lo escribo de otra forma. Te digo, hallar el polinomio alrededor de 0 de la función e a la 2x. Usar ese polinomio para aproximar e a la 0,2. Entonces uno suele caer acá y ponerle acá el 0,2, y está mal. Si yo quiero que e a la 2x sea e a la 0,2, ¿cuánto vale x? 0,1. Entonces cuidado, porque yo lo que quiero aproximar es la imagen de 0,1, no la imagen de 0,2. ¿Sí? Ah, claro, está bien. Sí, Si a sí. vos te dicen calcula esto, ya está, te lo están dando directo. Pero si yo te digo aproxima esto, vos tenés que pensar, bueno, ¿qué valor le voy a dar a la x para que cuando lo reemplace acá me dé este 0,2 que es el que yo quiero? Así que ojo con eso. Esa es una pequeña diferencia que hay que prestarle atención. Si la función no está en x. Acá el seno está en x. O sea que la aproximación que me pidan, el numerito que ponen ahí, es el que voy a usar. Bueno, muy bien. ¿Qué necesito para el polinomio de orden 3? Lo voy a escribir. Quiero el polinomio de orden 3 de la función seno de x alrededor de 0, o sea que sería el de Maclaurin. Entonces va a ser f de 0 más f' de 0 por x, más f segunda de 0 por x cuadrado sobre factorial de 2 y uno más nada más. F tercera de 0 por x cubo sobre factorial de 3. Este es el polinomio que me piden hoy, en este ejercicio. Más cortito. ¿Sí? Necesito las terceras derivadas. Si la función es seno de x, la derivada primera es coseno, la derivada segunda es menos seno y la derivada tercera es menos coseno. Esta por ahora no la necesito. Las evalúo en 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? Seno de 0, 0. Chau. ¿Cuánto vale el coseno de 0? El coseno de 0 vale 1.
Acá voy a poner un 1. ¿Cuánto vale menos el seno de 0? 0. Chau. Este término también se me va. ¿Y cuánto vale la derivada tercera en 0? 1, porque me Menos queda 1. el coseno de 0, que es 1. Con el menos de adelante, menos 1. Acá me comí el menos. Así que este vale menos 1. Menos 1 sobre factorial de 3, que es 6. ¿Está bien? Y fíjate que a mí me piden el polinomio de orden 3 y me quedó de grado 3. Pero si me hubieran pedido el de orden 2, me hubiera quedado de grado 1. Me hubiera quedado solamente la x. Porque justo la derivada segunda se simplifica. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo quedó entonces el polinomio? 1 por x, x. Menos un sexto de x cubo. Esta porquería quedó re chiquita. ¿Está bien? Acá está dibujada la función seno de x en rojo y este polinomio, que es este verde, que es x menos un sexto de x cubo. Y fíjense que alrededor de 0 se pegan. Como es de orden 3, se pegan hasta acá. Si aumento el orden, esta curva se va a ir, la verde se va a ir pegando cada vez más a lo que es el polinomio. Entonces la aproximación, aunque tome valores alejados, va a ir cada vez mejor. ¿Está bien? Bueno, acá va el menos y acá quedaría el polinomio completo, que es este, que lo hicimos recién. ¿No? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer con este polinomio? Estimar cuánto vale la imagen de pi sobre 6, o sea, el seno de pi sobre 6. ¿Sí? Yo ya sé que vale un medio con la calculadora. Voy a hacer esta cuenta. Lo voy a aproximar con el polinomio. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cada vez que aparece la x, tengo que poner pi sobre 6. Pi sobre 6 menos un sexto de pi sobre 6 al cubo. Hago la cuenta en radianes y me da 0,49967. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Y ahora voy a acotar el error. Para acotar el error necesito la derivada de orden 4, porque como el polinomio es hasta orden 3, el error es 1 más. La derivada de orden 4, ¿cómo me quedó? Que la tengo acá. Seno de x, porque repite, vuelve para este, ¿no? La derivada de orden 4 es seno de x. Entonces, ¿qué me va a quedar? El seno de c, evaluada en c, la derivada evaluada en c, por, ¿qué más? Acá, x, que es pi sobre 6, elevado a la cuarta, sobre factorial de 4. Ese es el término complementario, lo escribo. Me va a quedar la derivada cuarta, evaluada en c, por x menos x0, que en este caso es x porque x0 vale 0, a la cuarta, sobre factorial de 4. Ese es el término complementario. Factorial de 4 es 24. X vale pi sobre 6, me queda pi sobre 6 a la cuarta. Y la derivada cuarta es seno de x, o sea que me queda seno de c. Siempre el término complementario se usa en módulos. Yo en los casos anteriores no se los dije, aunque sí está escrito, porque siempre daba positivo, pero cuidado porque acá tengo seno, y el seno puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces acá le tengo que poner las barras de módulo. Cuando trabajo con funciones trigonométricas, la cotación es una pavada, porque el seno de cualquier cosa en módulo, yo ya sé que es menor o igual a quién. Por definición de 1. seno, a 1. O sea que la cotación, si me dan seno o coseno, va a ser una gansada, la puedo hacer volando, no necesito pensar, casi. Eso es lo que tiene de bueno si te piden el polinomio de una función trigonométrica. Entonces acá pongo menor o igual a 1. Pi a la cuarta, 6 a la cuarta, sobre 24, me da este número. El menor es el más fuerte, porque es el que a mí me interesa para acotar, entonces pongo menor, y acoto este pi, para no trabajar con un número irracional, le puedo poner 4, porque pi es 3,14.
¿Sí o no? Sí. Le pongo 4 porque yo necesito una cota superior, no voy a trabajar con números tan feos. Le pongo 4, hago esta cuenta y la cuenta me da 2 sobre 243, que es este número, 0,0082. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es el error? ¿Menor que quién? Que 10 a la menos 2, porque tengo 2 ceros. O sea que el error arrastra 2 cifras decimales exactas. Y ustedes me van a decir, y no, si yo lo hago con la calculadora me da un medio, que es 0,5. Y acá me dio 0,499. Bueno, 0,49 y que la cifra que sigue sea un 9 es aproximadamente 0,5. O sea que puedo decir que el error que cometo es así de chiquitito. ¿Está bien? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En la parte donde estás acotando lo del seno de C, ¿cómo pasó el 31.000 después al 24? O sea, perdón, cuando acotaste el pi, te quedó 4 a la cuarta sobre 24. Sí. O sea, digo, porque en el anterior estaba el 31.000. A ver. Sí, se armó un lío en la cuenta. Este 24 y 6 a la cuarta. 6 a la cuarta por 24. Me da este número. ¿Está bien? Sí. Y entonces, claro, acá me comía el 6 a la cuarta. Entonces 6 a la cuarta por 24 y arriba 4 a la cuarta me da este número simplificado. Fíjate a ver si hice bien la cuenta, ¿verdad? Puede ser, ¿eh? 4 a la cuarta, ¿cuánto es? 4 Sí, está bien la cuenta, igual. 4 a la cuarta es 2,56. 2,56. Sí, está bien, ahí lo hice con la calculadora y da lo mismo que habías puesto. O sea, 2 sobre 2,43. Perfecto. Entonces acá me comía el 6 a la cuarta. En este cachito. Sí, sí. Es este número el que iría acá abajo, de vuelta. ¿Está bien? Corríjanlo, por favor, que lo tienen en el PDF. Acá ponemos 31,104. 4 a la cuarta sobre ese número me da 2 sobre 2,43. ¿Está? ¿Se entiende entonces la acotación y el polinomio? Y fíjense, acá yo les hice unos dibujos para que puedan observar lo que pasa. Fíjate. Si yo trabajo con el primer término del polinomio que me dio 0, tengo el seno de x y la recta igual 0, que sería el polinomio de orden 0, sin derivar nada, solo f de 0. Y el orden de contacto sería 1, porque se cruzan el polinomio y la recta, pero nada más que eso, se cruzan. ¿Qué pasa cuando agrego el siguiente, que me queda la x? ¿No? Recuerden que el polinomio 0 si me quedo con el primero, el que sigue era x. El que sigue es x de vuelta. El siguiente es x más menos un sexto de x cubo. Entonces, a medida que le voy agregando términos, voy viendo lo que pasa entre el polinomio y la función. Fíjate, si me quedo con el segundo término, que es x sola, ya comparten el punto y esta es la recta tangente. ¿Sí? Si me voy a orden de contacto 3, porque el 2 es igual a este, porque el término cuadrático me dio 0. Si me voy a cúbico, x menos x cubo sobre factorial de 3, fíjense, el polinomio es el rojo. Fíjense cómo se pega alrededor de seno de x. Ya hasta casi menos pi sobre 2 y pi sobre 2. O sea, este pedacito podríamos decir que son casi idénticos, ¿no? Y si le agrego el término cuarto, me va a dar 0 de vuelta. Si le agrego el término quinto al polinomio, lo hago de orden 5, fíjense que se va pegando más. O sea, me voy alejando del 0
y la aproximación sigue siendo buena, ¿ven? A medida que aumenta el grado, la curva en rojo se va pegando a la curva seno de x a valores más alejados de 0. Por eso siempre la aproximación es buena si estoy cerquita. Si el grado aumenta, me puedo alejar un poquito más y va a ser buena, pero si me paro acá, ¿voy a tener una buena aproximación? No. ¿O acá? No, va a ser horrible. Entonces, depende de dos cosas la aproximación, del grado del polinomio y de qué tan cerca estoy del punto donde se centra el polinomio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien. No sé si hacer el recreito ahora, sí. Son 11 menos cuarto, ¿no? Hasta 11 y cuarto vamos a hacer un recreito. Bárbaro. Vale, profe. Perfecto. Acá les escribo en el chat y dejo de grabar. Igual voy a cortarla la reunión, porque así la grabación me queda mejor. Si no Dale. corto la reunión, después no la puedo descargar porque me dura mucho. Así que Dale, bueno, profe. a todos les digo, recreo hasta 11 y cuarto, ¿ok? Perfecto. Vale, profe. Chao. Nos vemos en un rato.